Hablemos de los dones espirituales. Gracia y paz a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya en una entrega anterior hablamos de los ministerios que contemplan las Santas Escrituras. Ahora nos corresponde hablar de los dones espirituales. Su etimología viene del griego charisma y no es otra cosa que una aptitud con la que Dios dota a los seres humanos y que los capacita para servir a los santos en el Mesías. Bíblicamente hablando, un don es un regalo que no merecemos y que Dios nos da para que le sirvamos. Veamos qué dice primera a los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otros operaciones milagrosas y a otros profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Y para qué Dios nos dio dones? Cuando vimos el pasaje de Efesios 4:12 que se refiere a los ministerios, claramente explica que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez que los primeros santos fueron perfeccionados y puestos como ancianos, los que vienen llegando reciben sus instrucciones para servir y seguir edificando la iglesia como una especie de cadena hasta el presente. Veamos qué dice primera a los Corintios capítulo 14 versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es importante aclarar que los ministerios los otorgó el Mesías, Jesucristo, como fundamento de la estructura espiritual de su iglesia, mientras que los dones para el servicio los ha otorgado el Espíritu Santo, y no para enseñorearse de los hermanitos que están recién llegando o que saben menos, pues son dones de servicio. Muchos los llaman dones para el ministerio, como una manera de colocarse por encima de los demás en las congregaciones. Lo que olvidan mencionar es que ministerio significa servicio y ministro es un servidor, es decir, que está velando por ellos y no colocándose como líder sobre ellos. Hay que recordar que la doctrina nicolaíta es liderar sobre los demás y Dios la abomina. Y esto es una exigencia del Mesías mismo. Veamos cuáles son los dones que Dios otorga a través del Espíritu Santo para servir a los santos en la iglesia de Jesucristo. El primero es palabra de sabiduría. Esta es aquella palabra que se usa para aconsejar o para exhortar en cuanto a un problema o situación determinada entre los hermanos en la fe. Ahora, esta palabra viene por la inspiración del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y esto sirve para ordenar nuestra vida y actuar conforme a la santa palabra de Dios en cualquier área de la vida. Esta palabra de sabiduría se caracteriza por ser pura, pacífica, amable, buena, llena de misericordia y debe venir de alguien que da frutos espirituales conforme a Dios. Tampoco deja sombra de dudas o ambigüedades en quien la recibe, sino que despeja cualquier duda y finalmente es sincera, cosa que pareciera faltar en las congregaciones actuales que se hacen llamar cristianas. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Así que una persona con palabra de ciencia, si aplica su conocimiento, podrá emitir la palabra de sabiduría.
Santiago capítulo 3 versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hablemos de la palabra de ciencia. Ciencia significa conocimiento y es un don que el Espíritu Santo le otorga a aquellos creyentes que se dedican a escudriñar la palabra de Dios, la historia y cuanta información pudieran conseguir en relación a la fe o a la doctrina. Y el Espíritu Santo dota a aquella persona interesada en aprender de una comprensión para interpretar situaciones en las que un creyente sin este don no entendería. Esta palabra se da conforme al conocimiento que el creyente va adquiriendo. También se da por revelación divina. El tercero es la fe. Cuando hablamos de fe no nos estamos refiriendo a la que se centra en una creencia, como por ejemplo la fe en el Mesías, que es la fe que nos mueve a creer y a confiar en Jesucristo como Salvador. Tampoco se refiere a la convicción de las promesas que esperamos, como lo expresa el pasaje de Romanos capítulo 11, que se menciona algunos ejemplos. No, esta fe a la que se refiere como don es aquella que el Espíritu Santo nos imparte en un momento dado para realizar una oración de sanidad por alguien, como lo hizo Pedro con el paralítico que estaba a las puertas del templo. Veamos capítulo 3, versículo 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. También como lo hizo el apóstol Pablo cuando estaba en Listra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8. Hechos, capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es una fe que en el momento Dios, conforme a su voluntad, obra para que alguien sea sanado, resucitado, o para que ocurra un evento en la naturaleza, como cuando Josué ordenó al sol y a la luna detenerse por casi un día. Eso está en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Se menciona, aunque en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre la persona, impartía su ministración y luego se retiraba, a diferencia del Nuevo Pacto, que mora ya en cada creyente en una forma permanente. Cuarto, dones para sanar enfermos. Antes de proseguir con los dones para sanar enfermos, es menester que aclaremos que el pasaje de Marcos 16:15 en adelante expresa: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, los versículos desde el 9 hasta el 20 no existían en los escritos. Se cree que en el siglo IV fueron incorporados para dar énfasis a la llamada Gran Comisión. Esto ha traído polémica en cuanto a varios aspectos, como son el día que Jesús resucitó, que habiendo sido al final del día de reposo, se cree que fue el primer día de la semana, conocido en el mundo pagano occidental como el día domingo. Otra de las creencias erróneas que se tienen en consecuencia de insertar este texto es pensar que todos los creyentes tienen las señales que se mencionan, cuando el apóstol Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 2, versículos 29 al 31, lo siguiente: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el que ha leído las Sagradas Escrituras sabe que lo que Él nos muestra más excelente, ese camino, es el camino del amor, que es el que nos dio el mismo Mesías. Y evidentemente que no todos tenían los mismos dones. Y por eso había cierta tendencia a menospreciar a los demás hermanos que carecían de los mismos, por lo que fue necesario exhortarlos en esta carta de Pablo. Bien, el don de sanar enfermos nos muestra que primero actúa el don de fe para poder realizar un portento de este tipo, como lo vimos en los pasajes anteriores en los que se menciona a Pedro y a Pablo haciendo milagros. Antes del día de Pentecostés o fiesta de las primicias, vemos en Marcos 10, al igual que en Lucas 10, que Jesús les da autoridad a sus discípulos cuando los envió de dos en dos. Asimismo, cuando los mandó los 70 discípulos, que eran 35 parejas. Pero esa fue una excepción, ya que en el nuevo pacto no estaba vigente aún, ni la iglesia de Jesucristo había nacido como tal, ni habían recibido tampoco el poder de lo alto por el Espíritu Santo. Ahora podemos decir que estos dones del Espíritu Santo, si es que se cumplen hoy en día, son muy, pero muy escasos, ya que podemos ver que Trófimo, un compañero de Pablo, estuvo enfermo a punto de morir. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Al igual que Epafrodito, que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 27. Y el mismo Timoteo, que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Es decir, que ya terminando el tiempo apostólico cesaban o escaseaban algunos de los dones espirituales, y no es que Dios no sane en la actualidad, pero es más como un show las sanidades de los evangelistas de tarima y millares de gentes en eventos que lo que en realidad son, al igual que las conversiones, ya que en las campañas pasan al frente cientos a arrepentirse, pero poquísimos, si no es que ninguno persevera. Hablemos del quinto don, que es poderes milagrosos o el don de hacer milagros. Debemos entender que un milagro es una obra que rompe con la regla o leyes naturales y viene dada por una intervención divina. Para que un milagro ocurra debe haber fe. Los ejemplos de milagros son muchos. El mismo Mesías resucitó muertos, hizo hablar a mudos, hizo caminar a paralíticos, restauró una mano seca, transformó agua en vino, multiplicó panes, calmó tempestades y muchos más. Esto rompe con las reglas naturales, ya que de ninguna forma conocida se podría haber hecho semejantes cosas, ni siquiera con los adelantos que tenemos en el presente siglo XXI. Menos aún en forma instantánea como ocurrieron dichos milagros. La Biblia menciona que los apóstoles también hicieron algunos milagros, pero no existe mención de otros personajes en toda la Biblia. Después de esto, aunque Dios no deja de obrar conforme a su voluntad, sin embargo, no es algo muy común en estos días. Así que debemos tener mucho cuidado cuando veamos este tipo de manifestaciones en una congregación. Debemos tener cuidado con estos milagros, ya que Satanás y sus demonios o sus seguidores pudieran estar involucrados en algunos y hacerse pasar por ángeles de luz. Así que si una persona dice venir de parte de Dios y obra milagros, pero su fruto, es decir, su comportamiento o estilo de vida, no concuerda con las Santas Escrituras, o aunque aparentemente sean de buen testimonio, pero no se ajusta a la Biblia, entonces debemos dudar, ya que Dios nos advierte acerca de esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso no es para sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y en el libro de Mateo,
capítulo 24, versículo 24, el mismo Mesías nos dice, porque surgirán falsos cristos, es decir, ungidos, y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible aún a los escogidos. En Apocalipsis capítulo 13 también se menciona cómo la bestia hará un gran milagro y muchísimos la adorarán. Cuidado, porque ya hemos sido advertidos. El sexto don es el don de la profecía. Lo primero que debemos tener en cuenta con este don es que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, el profeta da un mensaje de parte de Dios a los hombres, mientras que el sacerdote del antiguo pacto intercedía ante Dios por el pueblo. Ya con el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos en él al sumo sacerdote que está intercediendo constantemente ante el Padre. El don de profecía es para la exhortación, consolación y edificación de la iglesia. Es muy común ver en las iglesias pentecostales a personas que se dicen ser profetas que comienzan con una glosolalia, es decir, un palabrerío que no se entiende y carece de significado, para después decirle a algún creyente en particular, Dios tiene grandes cosas para ti o Dios te ha llamado con un propósito grande. Mensajes que en realidad son muy vagos o genéricos y no dicen nada específico o para decirle a toda la congregación que deben cumplir con tantos días de ayuno para que Dios les conceda una victoria en algo. Pero no toman en cuenta que en primer lugar lo que Dios pide antes de todo es obediencia en lugar de sacrificio, ya que Jesús ya cumplió con todo sacrificio. Y lo que Dios exige después de esto es obediencia y santidad. Claro, en cuanto al ayuno, si se puede realizar, claro que se puede realizar, pero este es un sacrificio menor e individual, ya que si es congregacional está fuera de la santa palabra. Veamos qué dice Mateo capítulo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También hay muchos profetas que anuncian calamidades o eventos como golpes de estados o problemas sociales o de hambrunas. Y ya Jesús nos había advertido acerca de esto, pero anunciar esto no ayuda a la iglesia en nada, ya que el Padre Eterno tiene cuidado de cada creyente y no vendrá nada que Él no permita, como cuando Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero que había rogado para que su fe no faltara. Así la Biblia nos manda a orar sin cesar. La profecía tampoco es para ponerle novia al soltero o para anunciarle pareja a nadie o que te irá bien en un negocio, sino para advertir cosas relativas a la iglesia de Jesucristo. Y debemos probar tanto al profeta como a la profecía. Si no se ajusta a la santa palabra, entonces hay que desecharlo. Primera de Juan, primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vemos también que los profetas estudiaban las santas escrituras antiguas para anunciar lo que Dios ya había propuesto hacer de antemano. Así que cuando anunciamos las cosas que Dios nos ha revelado de alguna forma, estamos profetizando del Mesías. El profeta no es un adivino del futuro, sino un mensajero de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Otra de las características que vemos en estos farsantes es que comienzan a hablar después de la glosolalia, a hacer como una especie de interpretación, y con un lenguaje muy al estilo de la versión Reina Valera dicen: así te dice el Espíritu Santo, como si fueran el mismo Dios hablando. Y este tipo de espectáculo lo que hace es dejar al creyente en incertidumbre, así que mucho cuidado con quien diga poseer este don. No deje de probarlo conforme a las Santas Escrituras, pues ellos se basan en la manipulación emocional. El séptimo don es discernir espíritu. Esta es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para percibir cuál es la fuente, propósito e intención de una profecía o la actuación del profeta. Una persona pudiera anunciar el evangelio o hablar cosas que aparentemente son buenas y aún así no provenir del Espíritu Santo. Veamos un ejemplo bíblico. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este es un don que por lo general se aprecia que escasea muchísimo en los actuales días, ya que en las congregaciones se logran colar corrientes y vicios que no van conforme a la palabra de Dios, como por ejemplo se coló proveniente de la Iglesia romana la creencia de que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la sangre de Cristo no representa en sí misma un amuleto o una fuente de poder o protección, sino que es la vida de la persona, ya que si alguien se desangra, muere. Y en el caso del Mesías, derramó su sangre como el Cordero Pascual para la salvación de quien acepte este sacrificio. Si usted estudia la historia de Israel y ve cómo se sacrificaba el Cordero Pascual, se dará cuenta que se le sacaba toda la sangre. Otra de las prácticas antibíblicas es la unción de los que llaman ministros por parte de los líderes de las organizaciones, que les vacían sobre la cabeza aceite para ordenarlos como evangelistas, pastores o maestros, imitando las unciones de los profetas, sacerdotes o reyes practicadas en el antiguo pacto, pero que en el nuevo pacto están fuera de orden, ya que quien se debe ungir es a los enfermos. Revise Santiago capítulo 5 versículo 14 y verá. Al igual que estas prácticas, existen muchas prácticas de las cuales hablaremos en otra entrega. El octavo don es hablar en diversas lenguas. Este don nos lleva inexorablemente a la construcción de la Torre de Babel, cuando Elohim confundió las lenguas de los humanos. A partir del día de Pentecostés es la fiesta de las primicias de los 50 días después de la Pascua. La gracia de Dios fue enviada a todos los pueblos a través de cada lengua, es decir, idioma, para que toda persona sobre el planeta conociera de ella. Veamos qué dice Hechos capítulo 2 versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su misma lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas al Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar
en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Este don no requiere que se estudie ningún idioma, ya que el Espíritu Santo capacita de forma inmediata a quien haya escogido para hacerlo y llevar las buenas nuevas. La persona en quien opera este don no comprende necesariamente lo que dice, pero hay alguien que lo puede entender e interpretar, sea un extranjero a quien sea dirigido el mensaje o a alguien de la congregación que tenga el don de interpretar la lengua para poder expresarla. Ahora, en este sentido, debe haber alguien en la congregación que sea extranjero y vea la manifestación del don y así crea, ya que las lenguas son por señal a los incrédulos, es decir, a los que aún no creen en el Evangelio. De manera que la glosolalia o palabrerío, que en casi todas las iglesias pentecostales se dicen, no son lo que se refiere ni el suceso del día de Pentecostés, ni los episodios que menciona el libro de Hechos en su capítulo 10, versículo 46 y 19, versículo 6. Es menester aclarar que Pablo no hablaba lenguas angelicales, ya que en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 en adelante dice: a manera de suposición, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fíjese que él no está afirmando, sino suponiendo, y lo que sí afirma es que hablaba más lenguas que todos los demás creyentes. Otra de las suposiciones de Pablo es que si él tuviese profecía, y sabemos que él no tenía, ya que el profeta Agabo le profetizó que él sería atado y entregado en manos de gentiles. Léalo en Hechos 21:11. También dijo que si él entendiera todos los misterios y ciencias, y obviamente tampoco lo hacía, pues ningún ser humano tiene ni el don ni la capacidad de entender todos los misterios, menos la ciencia. Lo otro de que habla es, si tuviera toda la fe, y sabemos que el único que poseía esto era el mismísimo Jesús. Tampoco Pablo entregó su cuerpo voluntariamente para ser quemado, ya que primeramente él mismo estaba preso contra su voluntad, y segundo, murió decapitado y no quemado. Veamos lo que dice la cita primera a los Corintios capítulo 13 versículo 2 en adelante. Dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada sois. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese que él no está afirmando, sino que está suponiendo. Y esta aclaratoria es para quienes argumentan que la glosolalia son lenguas angélicas, para justificarla. Al igual que dicen que tambalearse, menear la cabeza de un lado a otro o revolcarse en el suelo es danza del Espíritu Santo o presencia del Espíritu Santo, ya que no existe ningún pasaje bíblico que avale este comportamiento. Este don se cree que actualmente no está en uso, debido a que fue necesario para la difusión del Evangelio durante el primer siglo, y después de los episodios mencionados en Hechos, no se vuelve a mencionar. Luego del segundo siglo, Agustín de Hipona practicó la imposición de manos para conseguir la glosolalia. John Wesley, en el siglo XVIII, pensaba que debía rescatarse los dones del Espíritu Santo, y ya entre 1730 y 1740, un predicador metodista llamado George Whitefield, quien había estudiado teatro, predicaba con vehemencia y gesticulaba cual si viviera el personaje o situación que predicaba al aire libre en el pueblo minero de Bristol, en Inglaterra. Al oírlo, los mineros se expresaban con lágrimas, convulsionaban o se contorsionaban, cosa que Whitefield calificaba de manifestaciones dudosas de la gracia de Dios. Pero a John Wesley sí le parecían manifestaciones de la gracia divina. Este sistema se extendió al resto de Europa Occidental y América del Norte. Algunos de los predicadores que se sumaron fueron David Brainerd y Jonathan Edwards. Hubo varios sucesos
de un llamado avivamiento, y ya en 1906 llega a su punto más alto con el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, con el predicador William J. Seymour. A partir de ese momento se expandió hacia todas las congregaciones y hoy en día las conocemos como iglesias pentecostales, que por cierto no tienen nada que ver con el día de Pentecostés en el que nació la iglesia de Jesucristo. El noveno don es interpretar lenguas. Debemos tener en cuenta que las lenguas son como señal a los incrédulos. Así que si el Espíritu Santo quisiera decirle algo a la iglesia, simplemente se lo diría en un lenguaje que entendiera. Ahora, si algún chino, por decir algo, incrédulo, visitara una congregación y Dios quisiera decir algo como señal a esta persona, entonces el profeta debería hablar en chino o mandarín y el incrédulo entendería el mensaje. Un intérprete para que la congregación sepa lo que se dijo, y así quien visita la congregación sería convencido y podría decidir convertir. Ahora, como no tiene sentido hablar en la congregación lenguas para que nadie las entienda o se edifique, y si no hay intérprete, entonces nos ordena callar o hablar para sí, es decir, en voz baja. Y como la persona que habla no entiende lo que se dice, entonces se edifica a sí mismo, pero él queda sin entendimiento. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 28. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Así que la interpretación de lenguas se da en ese caso y es un don momentáneo. En relación a los dones que se mencionan en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 6, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos habla del servicio cualquiera que sea. Debemos hacerlo con la certeza que no es para estar sobre los demás, al igual que la enseñanza que debe tener palabra de conocimiento, y el que exhorta la palabra de sabiduría. Así el que reparte, y aquí se refiere a uno que distribuye bienes, sea alimento, vestido o cualquier otro. Con respecto al que preside, debe hacerlo rectamente y no aparentando tener mayor conocimiento o dominio, ya que no se trata de competencia o liderazgo sobre los demás. Y finalmente la misericordia, que implica perdón, ayuda al prójimo, sea o no hermano en la fe, y poner en práctica la caridad hacia los demás, sabiendo que debemos tratar al prójimo como deseamos ser tratados, porque la mejor paga viene de parte de Dios. Esperamos que este trabajo le haya servido para aprender o despejar dudas con respecto a los dones espirituales para la iglesia del Mesías. Gracia y paz a vosotros.